el que ganó amparos contra el Fobaproa a millonarios. Estamos revirtiendo todos sus atracos. De ahí viene la reforma, de la amargura de un expresidente. Discursos de verdaderamente nostalgia política, desesperación política. Dicen ustedes que el espíritu de la ley es evitar que haya dilación o que haya despachos careros, bien que los contratan, bien que les dan puestos, bien que acuerdan con los bisacheros del derecho todo el tiempo. Si hubiera un premio en la Cámara de Diputados a la mejor actuación, sin duda sería para la oposición, porque son expertos en el drama y en la simulación, así como lo hace su senador canalla Canallín. Está protegida la ministra plagiaria. Bienvenidos al debate del berrinche. No nos culpen de su incompetencia. En sus despachos de abogados que tramitaban amparos de machote para hacerse ricos. Nada les embona, Nada les embona. La oposición no trabaja en fin de semana. Están quebrados, eso es lo que le pasa a este gobierno. Que no solo son flojos, son ignorantes. Y son flojos porque no han leído la reforma, porque no fueron a las audiencias públicas. Que yo sí estuve en los foros y sí pregunté, dejen de mentir. Mírense en el espejo de María Corina Machado. Defienden a sus cuates, a sus amigos, como es Salinas Pliego, al que desde aquí, la máxima tribuna del país, le venimos a decir: ya pague, señor, tantita vergüenza, por lo menos tantito 10 de mayo. Presidenta, esta reforma es un fraude parlamentario a la verdad y la justicia con consecuencias internacionales, tanto por violaciones al Pacto de San José como al capítulo laboral del TEMEC. No bastó una reforma judicial inconvencional, ni una simulación de elección judicial. Ahora buscan ablandar la defensa de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, achicar el interés legítimo y restringir el acceso a la suspensión del acto autoritario. Es una estafa. La suspensión en el amparo es un derecho sustantivo. Página 98, decía el asesor presidencial que con un transitorio codició ilegalmente 2 años más de presidente de la Corte, el desvergonzado, y agregaba, página 92, que para otorgarla se debe privilegiar la discrecionalidad de los jueces. El que ganó amparos contra el Fobaproa a millonarios. Se violenta concretamente los artículos 2 y 8 de la Convención Americana. En la resolución del 17 de abril del 2015, a una supervisión de cumplimiento del caso Radilla Pacheco y Rosendo Cantú y otros contra México, se dijo, párrafo 25 y 29, que el Estado mexicano cumplió al establecer el juicio de amparo eficaz para tutelar los derechos humanos, precisamente al publicar la ley de amparo del 2 de abril del 2013. Reformar ahora esa ley es defraudar, timar a las víctimas, a la Corte Interamericana, al pueblo de México. Consta en el diario de debates del 12 de febrero del 2013 posiciones auténticamente progresistas. El diputado Monreal dijo que Ignacio Burgoa se volvería a morir porque el amparo estaba sufriendo una mutación. El diputado Mejía Verdeja sentenció que sin suspensión provisional el daño será irreparable. Afecta a mineros, ejidatarios y a quienes tienen pozos, a particulares agrarios. La diputada alcalde Luján, presidenta de Morena, no hablaba de interés jurídico, ni legítimo, ni público. Hablaba de interés simple, sin requisitos. Fortalece nuestra posición en materia penal la resolución al caso Cabrera contra México y también la opinión consultiva para emergencia climática 3225. Todas estas resoluciones de la Corte Interamericana, que solicito todas las 3 se agreguen al diario de debates y entrego a la Secretaría. Termino. Habrá una condena internacional a este atraco. La dignidad humana no tiene fronteras.
Con el profesor García Amado les digo a ustedes, agentes de la destrucción constitucional, no le quiten el salvamento del amparo a un pueblo que se hunde, no en Veracruz, no en Puebla, no en Querétaro, no en Hidalgo, que se ahoga en la incompetencia, la corrupción y el narcotráfico. Mírense en el espejo de la condena internacional, mírense en el espejo de María Corina Machado. ¡Viva el Estado de Derecho y vivan los derechos humanos! ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pídesela a la presidencia, no le saques. Pregunta. Gracias, diputado. Pregunta? Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía. Entiendo que es por alusiones personales. Tiene usted 1 minuto, diputado. Gracias, presidenta. Esto que citó el diputado que me antecedió fue en la legislatura 62 del nefasto Pacto por México del PRIAN y del extinto PRD, que 25 diputados estuvimos en contra y precisamente alegábamos a favor de mantener la suspensión. Lo que hoy se mantiene en el dictamen, que no engañen estos falsarios, mentirosos y corruptos. El Pacto por México es lo peor que le ha pasado al país y gracias a la Cuarta Transformación y a esta legislatura constituyente estamos revirtiendo todos sus atracos, todas sus pillerías, todo su bandidaje y por eso un amparo que sirva a los mexicanos y no a los poderosos de los cuales ellos son sus lacayos. ¿Es cuánto? Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, coordinador. El desamparo. Antes de iniciar, presidenta, quisiera pedirle, por favor, si nos puede conceder una moción de ilustración con la lectura de varios artículos. El artículo primero de la Constitución en sus 3 primeros párrafos, el artículo 128 de la Constitución y el artículo 15, numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General. Permítame, coordinador, si es tan amable, la Secretaría dar cuenta de los 3 artículos constitucionales. Gracias a todas y a todos. Hoy, por México, por nuestra historia, por la libertad, por los derechos humanos, por los pueblos originarios, por el medio ambiente, por los más pobres, votaremos en contra de la defecio que significa la criminal reforma a la ley de amparo. Votaremos en contra porque la reforma no nace ni de la necesidad popular, ni de la ciudadanía, ni de la judicatura informada. Votaremos en contra porque proviene del poder, el poder que se trata de limitar. De ahí viene la reforma.
de la amargura de un expresidente, proviene de la intolerancia, porque proviene la reforma del odio por haberle cuestionado sus obras faraónicas. Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de Derecho y libertades, esas que tanto odia ahora el poder. Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades. Votaremos en contra porque su reforma es inconstitucional y contraviene el artículo primero que hace rato se dio lectura, y la promesa que hicimos de respetar la Constitución. Ustedes protestaron eso y hoy quieren votar algo que la contraviene. La reforma de 2010-2011 duró mucho tiempo en concretarse, muchos acuerdos, pero esa, la más importante desde el 17, salió con voto de todos los presentes. Cada palabra se negoció aquí y en el Senado, lo mismo que en las 32 legislaturas. Ustedes, en un abrir y cerrar de ojos, quieren demoler el amparo mexicano. Vamos en contra porque no hubo reflexión y los foros fueron al vapor, y la redacción proviene de alguien que antes pensaba lo contrario a lo que hoy ustedes están votando. Léanlo, es público, el libro del exministro. Votamos en contra porque termina con el interés legítimo, porque mengua la suspensión, porque es recaudatoria. Van por el dinero de los contribuyentes y opositores. Están quebrados, eso es lo que le pasa a este gobierno. Quieren llenar las cárceles de inocentes, de personas que no son peligrosas. Vamos en contra porque desatiende el control de convencionalidad, ese del artículo primero, y atenta en contra del control difuso, ese que todos ustedes votaron con otros nombres, otras personas, pero eran sus partidos. Vamos en contra porque atenta contra la presunción de inocencia, contra las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva. Ustedes no son la izquierda, ustedes son conservadores. Vamos en contra porque ofende la memoria de Mariano Otero, de Crescencio Rejón y de Juventino B. Castro, que se sentaba ahí donde ustedes están sonriendo. El exministro, el que escribió aquel libro que se llamaba Hacia el amparo evolucionado en 1971. Por eso vamos en contra. Sé que no entenderán muchos de los conceptos que se han vertido. No entiendo. Lo que no entiendo es por qué votarlos si no los entienden. Eso es preocupante, porque ustedes prometieron la defensa de la Constitución. Voten para que el mundo se burle de ustedes, para que en las escuelas de derecho los jóvenes se rían de sus puntadas, porque eso es lo que está hoy pasando en la academia. Se están riendo de ustedes. Voten como lo hicieron en la reforma judicial, esa que es el hazmerreír en el mundo. Chéquenlo. En el mundo jurídico de todo el planeta se están riendo de lo que se hizo aquí. La que nos llenó de jueces ignorantes. Esos, ¿ya los vieron? A uno de ellos, que dictó auto de vinculación a la víctima, ¿no les da pena? O esos jueces que son incapaces de hacer abstracciones o de conceptualizar, porque eso es lo que votaron ustedes. Vamos en contra
porque ayer escuchamos a Olga Sánchez Cordero y su discurso demoledor de la defecio que hoy quieren que se vote. Vamos en contra porque estamos con México, vamos en contra porque ustedes mismos se van a arrepentir de lo que hoy están haciendo. Lee antes de venir a gritar algo, porque no pasarías el mínimo examen como esos farsantes que hoy se dicen jueces. Presidenta, le agradezco y les pido a todos que reflexionen. Sé que hay diferencias entre su bancada, porque hay pensamientos libres ahí. Que no gane la instrucción de votar en contra del pueblo. Votemos por la libertad. Por eso vamos en contra. ¡Viva México! Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, coordinador. Con su permiso, presidenta, antes de hacer el pronunciamiento del grupo, quiero hacer el señalamiento de haber escuchado acá discursos de verdaderamente nostalgia política, desesperación política. Presidenta, ¿por qué no pone en orden a su bancada? ¿Qué haces ahí, Fernando? Fernando, siéntate. Fernando, traidor. La cartera, Fernando. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vamos a votar a favor del dictamen, sin ninguna duda. Bien. Es una iniciativa de nuestra presidenta, de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación. Y en el Partido del Trabajo no hemos votado una sola ley en contra del pueblo de México. Por eso ahora estamos seguros y convencidos de que esta no va en contra del pueblo. Se propone cambios que representan un avance en la modernización de nuestro sistema jurídico, con el objetivo central de hacer del juicio de amparo un instrumento más eficiente, más transparente y más accesible, que sirva verdaderamente a las y los ciudadanos y no a los privilegios de unos cuantos. Las modificaciones propuestas buscan fortalecer el acceso a la justicia mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargos procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos. El juicio de amparo digital, sustentado en el uso del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, democratizará el acceso a la justicia, reducirá tiempos y costos y combatirá prácticas de opacidad. Se redefine el interés legítimo para otorgar seguridad jurídica a las personas y evitar el abuso de los juicios de amparo como instrumentos de litigio político o dilatorio. Esta reforma no restringe derechos, por el contrario, fortalece la protección colectiva al reconocer que el interés puede ser individual o social y que la justicia también debe servir a las causas comunes, no solo a los intereses particulares. Se establecen límites claros al abuso de las suspensiones del acto reclamado. Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado con amparos exprés o medidas cautelares que solo benefician a quienes evaden la ley y protegen recursos de origen ilícito. Son trascendentales para la justicia social de nuestro país
las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya que dichos se cerrarán la puesta a prácticas que permitían la reapertura indebida de litigios fiscales ya resueltos. Con ello se garantiza la seguridad jurídica de los actos de la autoridad, se evita la duplicidad de procedimientos y se contribuye a una recaudación más eficiente y justa. Nadie debe estar por encima del Estado de Derecho ni utilizar amparo para evadir responsabilidades tributarias. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respaldamos sin titubeos los cambios que acerquen la justicia al pueblo, que eliminen los privilegios procesales y que fortalezcan el Estado de Derecho. Sin ninguna duda, vamos en la dirección correcta y no hay aquí duda para el pueblo de México que los que representamos el interés del pueblo somos la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y aquí les decimos con toda claridad, el Partido del Trabajo nunca les fallará, siempre del lado del pueblo. Por eso decimos con orgullo, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted, coordinador. Con su venia, presidenta. Estamos ante un debate jurídico de la mayor trascendencia para el país. Pero también estamos ante un debate ideológico. ¿Cuál es la figura de amparo que desde la Cuarta Transformación queremos impulsar? Y yo aquí quiero preguntarles a mis compañeras y compañeros del bloque mayoritario. ¿Queremos un juicio de amparo distorsionado para favorecer despachos privilegiados que defienden unos cuantos potentados sin conciencia social y con voracidad neoliberal? ¿O queremos un juicio de amparo eficaz que sea justo para todos y todas, donde hay oportunidad de defensa equitativa? ¿Qué queremos? ¿Qué sucede en la actualidad? Tenemos un conjunto de reglas donde unos cuantos bufetes jurídicos se sirven con la cuchara grande para beneficiar a unos pocos. Este es el fondo del debate ideológico que está hoy aquí en este pleno. Pero también tenemos razones jurídicas y empiezo con los temas que han estado en el debate público en estas semanas. En materia fiscal, se dice que no habrá defensa a quienes tengan créditos fiscales. Esto es falso. El procedimiento será igual. En primera instancia, quien tenga una controversia fiscal podrá acudir al SAT. En un segundo momento irá al Tribunal Fiscal. En una ulterior oportunidad puede presentar un amparo directo ante un colegiado o ante la Suprema Corte. ¿Qué es lo que cambia? Las trampas que hacían a quienes se les determinaban créditos fiscales y que no podía cobrarlos el Estado porque presentaban recurso tras recurso y amparo tras amparo, impidiendo el ejercicio de pagar lo que ya debían y que fue determinado. ¿Qué proponemos ahora? Que se puedan defender en una sola instancia con un amparo y al final. No hay ninguna indefensión. Interés legítimo. Las audiencias sirvieron y en el Senado se modificó la iniciativa para agregar el interés colectivo. Y sí, entonces sí van a poder seguirse defendiendo los integrantes de pueblos originarios de Yucatán bajo esta figura de interés legítimo. Es falso, es una mentira que esos grupos colectivos por sí mismos no se puedan defender, sí lo van a poder hacer. Y esto tiene vinculación con la suspensión. Y este tema es, creo yo, de los más importantes. En la actualidad, la suspensión ha sido materia y objeto de abuso por estos despachos que he mencionado. Pero también hay otro grupo de personas, actores políticos disfrazados de despachos jurídicos que se han dedicado a través de la suspensión a obstaculizar
socavar y pretender detener las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Para eso no se diseñó la suspensión. ¿Y qué les digo ahora? Con esta redacción que proponemos, lo que estamos haciendo es dejar reglas claras y para las personas y los ciudadanos que nos ven, decirles y garantizarles que podrán acudir al amparo y podrán tener una suspensión provisional y definitiva cuando tengan un acto de autoridad que los moleste. Y decirles también a esos despachos que cuando ellos acudan a solicitar un amparo inventando, tergiversando, falsificando situaciones con intereses políticos o con intereses meramente económicos que no se justifican, definitivamente no van a poder tener esa suspensión, porque ese es el objeto de esta reforma: proteger a los indefensos, ayudar a esas personas que sí tienen un agravio y que puedan ir y pedir y obtener una suspensión. Termino con un tema que también ha estado: el bloqueo de cuentas. Por supuesto que desde la Cuarta Transformación vamos a apoyar la política de combate a la delincuencia que inició la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto pasa por evitar que los delincuentes vacíen las cuentas y sigan utilizando ese dinero para la propia delincuencia. ¿Qué proponemos? Que sea suspensión, la definitiva, y que se le dé en todo caso a aquellas personas que acrediten la licitud de los recursos. Es decir, sí hay mecanismo de defensa. Y también que se prevea que puedan utilizar esos recursos para pagar salarios, alimentos, deudas hipotecarias o fiscales. En síntesis, compañeras y compañeros del bloque mayoritario, quiero decirles que vayamos en esta sesión con confianza, con convicción, con seguridad, con determinación de que estamos haciendo lo mejor por México, que estamos modificando la ley de amparo para erradicar esas prácticas nocivas que afectaban al Estado y para fortalecer a los que menos tienen y que puedan defenderse. Votaremos con convicción, votaremos con determinación y nuevamente cuando se abran los tableros, ahí se verá quiénes están a favor de esos despachos que solo se han servido con la cuchara grande y quiénes estaremos en favor del pueblo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Esta presidencia da la bienvenida a 3 estudiantes del CEIT Bachillerato del municipio de Temascalapa, Estado de México, quienes se encuentran en este salón de sesiones invitados por el diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Esta presidencia también saluda a 47 alumnos de la Universidad Iberoamericana del Estado de Hidalgo, invitados por el diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Presidenta, ¿me puede quitar el letrero que está ahí? Aquí hay un letrero. Si son tan amables, Alan, por favor, si nos ayudas. Gracias, secretario. Gracias, diputado. Un segundo. Es que dice una mentira. No. Muchas gracias, secretario. Adelante, diputada. Nada más, Presidenta, le voy a entregar el discurso completo para la Secretaría. Vengo a nombre de mi grupo parlamentario, en la misma tribuna que ocupó Miguel Estrada Iturbide, en la misma tribuna que ocupó Manuel Herrera y Lazo, para decirnos a todos que la Constitución, toda Constitución, es bandera de revolución contra el absolutismo del poder público. Las reformas a la ley de amparo siempre fueron para ampliar los derechos, para proteger a los ciudadanos, pero cuando llegó Morena, empezó una cadena de acciones en detrimento de los derechos humanos y en detrimento del juicio de amparo. Primero la reforma judicial,
de la que se ha hablado tanto y que le quitó la independencia al Poder Judicial y terminó con el equilibrio de los poderes. Después, el 14 de junio del 24, se publicó una reforma en donde se eliminaban los efectos generales de la suspensión. Luego vino la declaratoria de la Corte, en donde no quita del orden jurídico una ley que es inconstitucional. Y rematan con esta iniciativa que tiene como único fin proteger a la autoridad. Ya nos ha dicho Morena ahora, a la autoridad federal no se le toca ni con el pétalo de un derecho humano. La reforma protege a la autoridad. Es, como diría Jesús Silva Herzog Márquez, la segunda oleada del autoritarismo. Claro que votaremos en contra. Votaremos porque nunca votaremos por una reforma que coloca los intereses del grupo en el poder por encima de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Mucho menos lo haremos cuando esta reforma lo que hace es quitarle derechos, oportunidades e instrumentos a los grupos menos desfavorecidos, a los más discriminados. Quítense la careta, es increíble que alguien desde la supuesta izquierda venga aquí a terminar con la efectividad de la defensa de los derechos sociales. Estamos aquí y votaremos en contra porque se trata esta reforma de negar el amparo a las mayorías desfavorecidas, porque se trata de quitarle a las mamás la posibilidad de reclamar las medicinas para sus hijos, porque este dictamen que votamos en conciencia en contra precisamente le quita derechos y defensas a quienes buscan proteger el medio ambiente, proteger a las comunidades indígenas, proteger a la salud de los que menos tienen. Dos puntos muy importantes: el interés legítimo. Ahí donde hubo amparos incluso para vacunas, para medicinas y tratamientos de niños con cáncer, ahí, con esta ley, con la que tenemos actualmente, incluso jóvenes de la Universidad Veracruzana podrían estar reclamando que le dieron a desastres naturales solo 62 millones de pesos y que eso no alcanza ni para sus universidades ni para sus aulas. Por lo menos en esa ley en la que están quitando, ellos podrían ampararse, pero ahora no, porque han definido el interés legítimo y con eso le quitaron la posibilidad a los jueces de darle contenido al interés legítimo. Los jóvenes podrían haber presentado un amparo, ahora será imposible. Y la otra, la suspensión del acto reclamado, la suspensión que mantiene vivo el amparo, la suspensión que mantiene vivo el proceso para que te protejan los derechos humanos, hoy Morena lo quita a base de puras fracciones y puras causales. Y hay una joya, porque además de hablar de interés social y de orden público como estaba antes, ahora metieron interés público y vayan a ver la joya. En la exposición de motivos de la iniciativa dice: el interés público atañe al interés de la administración. Vaya joya, el amparo mirando a la autoridad, a la autoridad administrativa y protegiéndola. Y además, en esas mismas causales en donde ya no dejan la suspensión, pasaría, por ejemplo, que una escuela de primaria llegara a la SEP y hasta por error la suspendiera. Los niños afuera de la calle, afuera a la calle, sin educación, sin las escuelas, mientras se decide un juicio de amparo de 2 o 3 años. Imagínense también lo que significa para la micro, pequeña y mediana empresa que no haya suspensión del acto reclamado frente a decisiones de la autoridad. Eso solo va a generar más corrupción y menos defensa. Dicen ustedes que el espíritu de la ley es evitar que haya dilación o que haya despachos careros, bien que los contratan, bien que les dan puestos, bien que acuerdan con los bisacheros del derecho,
todo el tiempo. Y les digo de una vez, la ley de amparo no es para eso. La ley de amparo es para proteger al ciudadano de los abusos de la autoridad. ¿Con todo esto vivirá el amparo? Sí, sí vivirá, porque allá hay abogadas de Baja California que están dando un posicionamiento. Sí vivirá, porque hubo jóvenes que salieron a las calles a defender el Poder Judicial. Sí vivirá, porque lo vi en los ojos y en los discursos de cada posicionamiento de la audiencia pública, que les dieron una cátedra de derecho y que les demostró que con sus litigios, en cada litigio, van a volver a regresar el amparo a nuestro país. Vivirá a pesar de Morena. Y por supuesto votaremos en contra de este disparate en perjuicio de la patria. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Por supuesto que el llevar un mal gobierno se paga, y por eso es que perdieron el año pasado. Es por eso que los mandamos al basurero de la historia, al PRI y al PAN. Y quiero decirles que si hubiera un premio en la Cámara de Diputados a la mejor actuación, sin duda sería para la oposición, porque son expertos en el drama y en la simulación. Vienen aquí a decir una verborrea tremenda que quiero definir qué es verborrea. Y es el exceso de palabras que carecen de coherencia y claridad. Y esta definición viste de cuerpo completo a la oposición. Y les voy a decir por qué. Vienen aquí y señalan que es importante escuchar a la sociedad civil, a los abogados, a los académicos, a las barras. Pero los 3 días que se llevaron las audiencias públicas, la gran mayoría de sus partidos ni siquiera estuvo aquí. Dicen en esta tribuna que les preocupa que el amparo durante a lo largo de la historia ha sido tergiversado y mal utilizado. Pero no hemos escuchado aquí y señalo una sola propuesta por parte de ustedes para perfeccionar esta reforma. Vienen y señalan que les preocupa que la reforma que el día de hoy discutimos limite el acceso del amparo y violente los derechos de las personas. Pero eso no decían cuando el juicio de amparo beneficiaba a quienes están en sus partidos. Y un claro ejemplo de ello es los amparos que ha promovido el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, en donde es señalado como líder de esta organización su presidente de Acción Nacional, Jorge Romero. Ahí sí no dicen nada, ahí se mantienen callados. Y si nos vamos a la historia, compañeras y compañeros, el juicio de amparo se ha tergiversado de tal manera desde hace años. Tal es el ejemplo que cuando gobernó Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl Salinas de Gortari promovió más de 20 amparos para evadir la justicia. El amparo lo han utilizado como un manto protector de la impunidad y la corrupción. Y esos 20 amparos donde le daban la suspensión evitó por un largo tiempo que pisara la cárcel. Y después, aún habiendo pruebas de peculado, enriquecimiento ilícito, donde se le comprobaron cuentas en Suiza y propiedades que no pudo comprobar, ¿qué creen? Sus aliados del Poder Judicial lo exoneraron de toda responsabilidad. Hoy vienen aquí y defienden no al pueblo de México, no defienden a las y los ciudadanos, defienden a sus cuates, a sus amigos, como es Salinas Pliego, al que desde aquí, la máxima tribuna del país, le venimos a decir: ya pague, señor, tantita vergüenza, por lo menos tantito 10 de mayo. Ya debe 74,000 millones de pesos por evasión fiscal el señor y no se digna dar la cara. Se dice un perseguido por la autoridad, por los gobiernos de Morena, así como lo hace su senador canalla Canallín.
que dice que es un perseguido político cuando en realidad es un prófugo de la justicia, al cual le dieron el fuero con una plurinominal en el Senado de la República. Así que, compañeras y compañeros, no finjan que les preocupa. Al pueblo de México les decimos que el amparo se fortalece, que el amparo se robustece para que este tipo de chicanadas políticas, para que este tipo disque de estrategias jurídicas no sean utilizados para malversar el juicio del amparo. Porque si hoy viviera Otero, si hoy vivieran los creadores del amparo, se volverían a morir por ver cómo personajes como los que están en las filas de la oposición han cambiado la esencia, el origen del amparo, que es la protección de los derechos de las y los mexicanos. Desde aquí, el grupo parlamentario de Morena señalamos que vamos a cuidar y a proteger siempre el bienestar de las y los mexicanos, que no les vamos a fallar, que vamos a dar todo porque el derecho, las leyes y lo que salga siempre de esta Cámara de Diputados sea a favor del pueblo de México, porque que quede claro aquí y ahora, no somos iguales ni seremos iguales a la basura que está del lado derecho de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con una suspensión se evitó que se calumniara al diputado Ricardo Monreal en los martes del Jaguar de la gobernadora Laida Sansores. Con un amparo, el equipo del bribón de Cuauhtémoc Blanco está esquivando las corruptelas. El equipo, la Contralora tiene un amparo, el equipo de Cuauhtémoc Blanco. Y también con un amparo contra la UNAM está protegida la ministra plagiaria que se robó una tesis, Yasmín Esquivel. Vergüenza, palabras justitas las de ustedes, hipócritas. Tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Sin gritos, no como mi paisano, pero quisiera mencionar que esta es una reforma a una ley secundaria. La Constitución mantiene intacta lo que dice el artículo 103 y el 107 constitucional. Por eso, incluso en el tema del interés legítimo, por eso venir aquí a decir que el juicio de amparo esté en riesgo, venir aquí a decir que la suspensión esté en riesgo, que lo dijo el diputado Oscar Brito, en el artículo 5 de la ley de amparo se mantiene intacta también la suspensión como tal. Por lo tanto, yo creo que deberíamos pedirle a la oposición que si fueran coherentes con este tipo de reservas, deberían de votar a favor. Bienvenidos al debate del berrinche. Eso es lo que estamos presenciando. En una actitud mezquina, emberrinchada, vienen a decir aquí que son reformas cosméticas. Imagínense ustedes, después de que antes con vehemencia decían que la suspensión era el eje, la columna vertebral del amparo, pues hoy vienen a decir que cambiar una frasecilla como interés público por disposiciones públicas es una cosa secundaria. Y bueno, pues eso nada más habla de la actitud regateadora de la oposición, que además de que esto no solamente tiene mucho fondo jurídico, o lo desconocen o simplemente vienen acá a querer simplemente negar todo y pelear con todo, estar a favor de nada. Esta reserva que presenta el presidente de la comisión no es pequeña. Se cambia el concepto de interés público por el concepto de disposiciones de orden público. Y nada más para los que crean que es cosmética, el interés público habla del conjunto de valores afines colectivos que el Estado busca proteger.
Por ejemplo, una expropiación de un terreno para construir un hospital es de interés público, pero las disposiciones de orden público son aquellas normas legales imperativas que no pueden ser derogadas por la voluntad de partes porque protegen principios fundamentales. Por ejemplo, un contrato laboral que no se puede deshacer por la voluntad de una de las partes. Ese es el cambio que estamos haciendo. Pero además hay otro que es del artículo 128 que habla de la suspensión. Estamos quitando el numeral quinto que habla de que de ejecutarse el acto de la suspensión solamente se dará si se puedan causar daños de difícil reparación. Y eso evita que se tutele el derecho fundamental por encima del valor de la afectación. O sea, limita el acceso. Por eso la modificación no solamente no es menor, sino que es imperativa y por eso, haciendo caso a lo que se dijo en las audiencias públicas, hoy estamos haciendo nuestro trabajo. Los diputados de este movimiento no venimos acá a quejarnos, sino escuchando las audiencias públicas venimos y lo planteamos en reservas, como es el trabajo de los legisladores, no emberrincharse y a venir a dar discursos vacíos. Eso es lo que hacemos los diputados de la Cuarta Transformación. Compañeras y compañeros, si usted no tiene la capacidad de convertir lo que se hizo durante el fin de semana en reservas, que es el trabajo de todas y de todos nosotros, bueno, no nos culpen de su incompetencia. Hoy lo que se está presentando tiene un gran valor y yo les diría que sí es cierto que para ustedes, porque lo es, el tema de la suspensión es uno de los ejes vertebrales del amparo, pues que voten a favor esta reserva, porque no solamente es necesario para que el acceso al amparo no se cuarte, sino que también es necesario para decir un principio que tiene el amparo, que lo que se tutela es el derecho fundamental de las personas. No se mide en cuánto es la afectación del bien, sino el derecho humano que se está dañando. Así que esta es una reserva de la mayor trascendencia y yo invitaría que si son congruentes en el tema de la suspensión, deberían de aprobarlo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz al... Está claro que en esta legislatura solo hay dos tipos de diputadas y diputados. Solamente hay dos tipos. Sí, ustedes. Los que quieren que el status quo permanezca. Los que no entienden que el derecho debe ser progresivo, que el derecho no es estático, que nuestro sistema jurídico tiene que adecuarse a las nuevas realidades que se viven en este país. Pero además hay una razón política para defender el status quo, para que las cosas permanezcan igual. Seguir permaneciendo en sus privilegios, en sus despachos de abogados que tramitaban amparos de machote para hacerse ricos, haciendo uso de sus relaciones políticas que tenían en tiempo pasado con integrantes del Poder Judicial. Por eso es que cuando se presentan este tipo de reservas, híjole, pues la verdad es que no hace más que uno pensar, como dicen allá en el barrio, nada les embona, nada les embona. Estamos nosotros atendiendo comentarios muy importantes que se hicieron en las audiencias públicas y hoy se nos dice que está mal que se escuche eso. La reserva presentada por el presidente de la Comisión de Justicia hace eso, atender, hacer eco a lo que se escuchó en estas audiencias públicas. Es del mayor interés cambiar una disposición, en lugar de interés público, poner orden público.
porque además, eso atiende la línea jurisprudencial de esta iniciativa de reforma. Es sorprendente escuchar una y otra vez que no quieren entender que esta reforma se hace en base a jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia, que están no queriendo entender la importancia de la obligatoriedad de la jurisprudencia que ahora la iniciativa está pretendiendo se convierta en ley. Pero nada más que otros sí estudiamos, no nada más venimos con argumentos políticos falaces. Miren, se está atendiendo una tesis jurisprudencial al proponer esta reserva. El cuadernillo de jurisprudencia, cuando habla de orden público y de interés social, en su página 9, que es donde se ve todos los debates que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia sobre el particular, dice: cabe señalar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas. Necesidades colectivas. ¿De dónde sacan ustedes que nosotros no estamos atendiendo a la colectividad? Estamos basándonos en esta línea jurisprudencial, además de procurar un bienestar o impedir un mal a la población. Sin duda alguna, es de la mayor trascendencia que aprobemos esta reforma y que sí, en efecto, sí se puso interés público hoy. Hoy se está cambiando a disposiciones de orden público, porque por cierto, todas las disposiciones de orden público, todas tienen un interés general. Todas tienen un interés general. Se viene a criticar que el Estado sea el garante del interés general. Por favor, es cumplir con sus facultades constitucionales. Simple y sencillamente no entienden la labor del Estado mexicano, representado, por cierto, por los tres poderes de la Unión. Otro tema bien trascendente en esta propuesta de modificación tiene que ver con la eliminación de que de ejecutarse, de la fracción quinta, que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación. Aquí sí hay sensibilidad social. Aquí sí estamos pensando en la colectividad. Aquí sí estamos pensando que cuando los perjuicios no pueden compensarse adecuadamente con una reparación posterior, mejor era eliminar esta disposición. Me parece de lo más relevante que nosotros Diputado, si me permite. Sí, adelante, presidenta. Sonido en la curul del diputado Telles. Sí, ahorita sí. Presidenta. A ver, ¿dónde? Es que hay otro taller. A ver, sonido en la curul 15, por favor. Ahí está primero, mire, el diputado Telles. Ahí está el diputado Telles. A ver, si me permite un segundito, vi primero al diputado. Sonido en la curul 15. Número 15, por favor. ¿Con qué objeto, diputado? Si me permite la presidencia consultarle si le puedo preguntar al orador. Con gusto, diputado. ¿Acepta el orador una pregunta? Sí, desde luego, señora presidenta. Adelante, diputado. Estimado diputado Hugo Eric Flores, con el contexto que tenemos de que se abrió el debate, de que se invitó a que en audiencias públicas todas las personas interesadas en el tema se sumaran. Digo, ya dejó claro la oposición que no participó porque fue en fin de semana. La oposición no trabaja en fin de semana. Pero con este contexto de que se celebraron audiencias públicas, yo le quiero preguntar al orador a qué se debe tanta molestia de la oposición si este es el momento específico en el que precisamente se pueden incluir las propuestas derivadas de las mesas de las audiencias públicas. ¿Por qué están en contra
de que se escuche y se preste atención a la opinión de los expertos. Muchas gracias. Adelante, diputado. Contesto, señora presidenta. Permítame, diputado, vamos a desahogar la pregunta del orador y con mucho gusto continuamos con la lista de solicitudes. Adelante, diputado yo vengo Hugo Eric. aquí a esgrimir argumentos de carácter técnico, pero tengo que dar mi opinión política. Y además es que estamos muy sorprendidos porque qué tiempos aquellos cuando había abogados en la oposición, cuando venían a defender argumentos con la ley en la mano, con la doctrina, con la jurisprudencia. Hoy es pura politiquería, lo que hemos escuchado es pura politiquería, pero voy a dar mi opinión política. Lo que pasa es que los señores dieron sabadazo y domingazo y no se quisieron poner a trabajar y a estudiar. Ellos fueron los del sabadazo y los del domingazo. Nosotros estuvimos estudiando, estuvimos analizando, revisando, nuestro coordinador, cabildeando, hubo un trabajo de parte de la comisión. Ellos vienen bien poquitos a las consultas públicas. Y por cierto, ayer antes que votáramos en lo general, se retiró el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se retiró, ni siquiera lo votó. Ni siquiera votó el dictamen, se retiró, porque está claro que aquí todos son prácticas pseudoparlamentarias. Estuve a punto de negarle su pregunta, diputado, porque es evidente el abuso que está habiendo de autopreguntarse. Pero me da lugar a dar mi opinión. Aquí los únicos diputados y diputadas que dieron sabadazo y domingazo porque no trabajaron fueron las diputadas y los diputados de la oposición. Gracias por su pregunta. Gracias, diputado. ¿Concluyó su respuesta? He concluido esa respuesta. Gracias. Me solicitaba el uso de la voz el diputado Telles, perdón. ¿Con qué objeto, diputado Telles? Sí, presidenta, para preguntarse a través de usted podemos formularle una pregunta al orador. Diputado Hugo Eric Flores, ¿acepta una pregunta más? Desde luego que sí, con mucho gusto. Adelante, diputado. Gracias, diputado. Bueno, pues para preguntarle, como usted lo mencionó hace un momento, todos sabemos que nuestras leyes tienen que ir cambiando de acuerdo a las exigencias de la sociedad y generalmente se hacen de acuerdo a cómo van resolviendo el Poder Judicial de diversos asuntos, de tal manera que llega un momento en que se hace obligatorio para todos y lo consideramos como ley. Si todos lo sabemos, los aquí presentes, ¿me pudiera usted contestar por qué considera que la oposición le molesta tanto esta reforma a la ley de amparo, cuando todos sabemos que es en beneficio de todas y todos los mexicanos, sobre todo los que menos tienen? Está claro que aquí hay defensores del status quo, de que quieren que las cosas sigan en el mismo estado. Por eso perdieron las elecciones, porque el pueblo de México está reclamando progreso, está reclamando cambio y transformaciones, y se las estamos dando. Ustedes. Esto es muy sencillo. Hay que quiere preservar el status quo y no se ponen a estudiar. Miren, ¿cuál es el alma de esta iniciativa de reforma presidencial? Es dar la línea jurisprudencial ya aprobada por la Suprema Corte de Justicia en su época 9ª y 10ª. A ver, están sistematizando el interés legítimo que tanto les duele. No fue una decisión de la Presidenta de la República ni del expresidente de la República, fue de los miembros integrantes anteriores del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Se está sistematizando algo que ya es jurisprudencia y la jurisprudencia es obligatoria. Habrá que regresar a muchos de estos señores que se dicen abogados a clases de introducción al estudio del derecho o de nociones de derecho positivo mexicano. ¿Ha concluido su respuesta, diputado? Así es. Gracias. Y tenía anotado al diputado Julio César. Declina su participación. Muchísimas gracias. Concluya su participación, diputado Hugo Eric. Adelante. Lo voy a hacer con otra tesis jurisprudencial a la que estamos atendiendo con esta reserva. Fíjense lo que dice esta tesis jurisprudencial para aquellos que no les gusta leer, pero habremos
aquí en esta bancada de Morena que tanto critican ustedes, que sí nos gusta estudiar y sí nos gusta leer. Fíjense lo que dice esta tesis jurisprudencial. Por eso esta reforma tiene que ser votada favorablemente. Suspensión a petición de parte. La acreditación de daños y o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue cuando el quejoso alegue tener interés jurídico. Señala que, de acuerdo con la actual redacción del artículo 107 constitucional, fracción décima, y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de la parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico. Entonces, está claro, la eliminación de la fracción quinta está atendiendo el espíritu de esta reforma, que es volver ley las tesis jurisprudenciales, les guste o no les guste. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Compañeras y compañeros, con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Yo verdaderamente estoy sorprendida porque no entiendo ya por qué hace esto la oposición. Estamos hablando de dos debates distintos aparentemente. Porque por un lado se quejan, ayer decía yo, se desgarran las vestiduras diciendo que se están dañando los derechos de las personas, que estamos desapareciendo el amparo, que es la ley de desamparo, y por otro lado se están oponiendo a una reserva importantísima. Lo que me lleva a concluir que no solo son flojos, son ignorantes. Y son flojos porque no han leído la reforma, porque no fueron a las audiencias públicas, no se dignaron a ir, no se dignaron hacerle una pregunta a los expertos y expertas que acudieron y todavía dicen que son paleros. Permítame un segundito, diputada. El sonido en la curul del diputado Mejía. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, diputado. Para, si me lo permite la diputada Benítez, formularle una pregunta. Diputada Benítez, ¿acepta la pregunta? Adelante, diputado. Compañera diputada Mariana Benítez, yo al igual que usted estuve en las audiencias y vi que varios de los expositores plantearon lo que usted está presentando junto con el diputado Julio César Moreno. Y entonces yo le preguntaría, ¿a qué atribuye usted que si esto recoge las preocupaciones de los abogados, los expertos, hay esta mezquindad de la oposición para votar en contra de la reserva nada más por capricho, por berrinche, cuando esto ya es un logro que ellos postulaban precisamente desde el día de ayer? Y si usted cree que este ejercicio democrático de las audiencias fue fundamental para la reserva que se está presentando, ¿sería cuánto? Claro. Adelante, diputada. Yo se lo atribuyo, diputado Ricardo Mejía, a que les quitamos el show, porque son puro show, yo lo dije. Y lo único que querían es ser estridentes en su mensaje. Pero como les quitamos los argumentos para su falsa y mentirosa narrativa, por eso están frustrados. Me recuerdan un personaje de hace muchos años que salía en los mundiales que se llamaba el frustrado Alcántara. Parecen el frustrado Alcántara. Nada les embona, nada les gusta. Yo les pregunto, ¿sí leyeron mi propuesta y la propuesta del diputado Julio César? ¿Sí se dan cuenta de la relevancia de lo que nos estamos haciendo cargo en esta reserva? ¿No escucharon que los juzgadores que participaron ayer, el viernes, el sábado, dijeron que era muy importante, por ejemplo,
suprimir esta referencia en el 128 del interés público, porque si bien es un concepto importante, diríamos todos, claro, tiene relevancia porque eso tiene relación directa con lo que interesa al Estado, a la nación. Sin embargo, haciendo eco de su propuesta, de las propuestas que yo sí escuché y que sí me puse a estudiar, concluí que era muy importante dejar como está hoy el desarrollo jurisprudencial, hablando solamente de criterios como interés social y orden público, para que un juez o jueza otorgue suspensión, que tome en cuenta que no se dañe o no se afecte el interés social o el orden público. Por eso es importante lo que estamos haciendo. Pero regrésense a sus oficinas y pónganse a estudiar, porque ni siquiera saben de lo que estamos hablando y nada más vienen aquí como merolicos a decir que esto está mal, que es la ley de desamparo. Oí una diputada que dijo: las audiencias fueron puro show. Pídanle disculpas a quienes vinieron aquí estos 3 días. Vinieron a perder aparentemente su tiempo con diputadas como ustedes. ¡Qué irresponsabilidad! Pero vuelvo a mi posicionamiento. ¿Ha concluido su respuesta, diputada? He concluido y continúo. Gracias. Adelante con el cronómetro. La siguiente propuesta de esta reserva que presentamos tiene que ver también con algo muy importante: la supresión de una fracción quinta del 128. Que el 128 es el que establece los requisitos para que se otorguen. Para los que no saben, no conocen la reforma, va de nuevo. Es un requisito para que se otorgue la suspensión del acto reclamado. Y dice la fracción quinta de la propuesta que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación. Esta fracción estamos proponiendo suprimirla, porque fuimos sensibles a las propuestas que hicieron en estas audiencias y dijeron algo muy contundente. Esta disposición venía en la ley de amparo anterior y se estaba recogiendo y se estaba reintroduciendo nuevamente a la ley de amparo, cuando que ya había también un desarrollo jurisprudencial sobre esto y que no era necesario traerla, al contrario, era inadecuado. Y que, de acuerdo a la reforma constitucional del 2011, esta frase se había quitado del texto constitucional. Eso es actuar con responsabilidad, diputadas, diputados. Lean la reforma en serio. Perdón, pero ustedes sí pueden venir a decirnos de todo y ahora resulta que yo me tengo que callar. No, diputada. Usted inscríbase y entonces regáñenos si quiere, pero este es mi momento y estoy en uso de la palabra. Así que, compañeras y compañeros, ¿estamos fortaleciendo el juicio de amparo? Sí. Estamos construyendo una reforma que propuso nuestra presidenta de cara a la sociedad, escuchando y siendo sensibles a las propuestas de quienes participaron en las audiencias y además en general al sentir ciudadano. La respuesta también es sí. Que no les mientan. Yo les digo a las ciudadanas y ciudadanos que nos están siguiendo, que nos ven por el canal del Congreso, se está haciendo una buena reforma. La presidenta ha sido muy clara. El amparo, que es nuestro orgullo nacional jurídico, que ha sido el mecanismo por excelencia protector de derechos humanos, se tenía que ajustar, se tenía que modernizar, atendiendo a los criterios jurisprudenciales que a lo largo del tiempo han venido evolucionando las nociones principales del amparo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con total responsabilidad. Los demás argumentos que se están cayendo por sí solos
de parte de la oposición, volvemos a lo mismo, son falsos, porque son ellos falsos patriotas. Por eso están como están. Así que pido su voto, compañeras y compañeros, para mejorar todavía más la redacción de esta reforma profunda que se está haciendo, insisto, para fortalecer lo que es el medio constitucional protector de derechos por excelencia en nuestro país. Es cuanto. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría en votación económica. Diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? Para alusiones personales. Yo no. ¿No la aludí? Diputada Margarita Zavala, está registrada para hechos, si me permite. No hubo alusión, así que la registramos para hechos como estaba previsto. Consulte la Secretaría en votación económica si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. En votación económica se pregunta si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutida. Tenemos registrada para rectificación de hechos a la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo y a la diputada María Luisa Mendoza Mondragón. Sonido en la curul de la diputada Margarita Zavala. Adelante, diputada. Bueno, para empezar, precisar que yo sí estuve en los foros y sí pregunté, dejen de mentir. Quienes no estuvieron fueron algunos de los que estuvieron aquí. Ahora, aquí hay un problema estructural. Es cierto que está bien que quiten la parte de interés público porque es un concepto que no tenía por qué estar ahí. Bastante con lo que ya está interés social y orden público. Lo que pasa es que esa misma fracción también hace un supuesto que no prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le correspondan. Y eso es verdaderamente populismo y deja demasiado abierto la decisión. La otra, a mí me parece bien que la fracción quinta se haya eliminado, pero si no, el problema es que en la fracción tercera había que quitarlo de interés público, qué bueno que lo hicieron, pero la verdad es que poner también a condición que ni prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden, perdónenme, eso es no decir nada, pero no pudimos discutirlo ayer en las comisiones. Se transaron una propuesta y la metieron aquí a pesar de que teníamos unas parecidas. No discuten nada, no discuten nada. Y por eso concluya, diputada. Me parece muy importante que la reforma la reserva debió haber sido completa. No solo el quitar el interés público, que por supuesto era referencia al interés de la administración como venía en la iniciativa. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Llevamos horas de debate y la oposición ha pasado a decir muchas mentiras, a crear narrativas risorias, pero como aquí el canal del Congreso solo lo ve el círculo rojo, no me preocupa mucho. La narrativa hacia afuera o lo que está estableciendo la derecha, pues primero que nada deben de tener autoridad moral. Aquí pasó el compañero paisano de Yucatán, Lisha, a decir y a envolverse en la bandera del pueblo indígena en Yucatán. Pero yo les voy a contar una historia. En Citilpech, Izamal, un pueblo indígena maya, las familias comenzaron a enfermarse. El agua, el aire y la tierra fueron envenenadas
por una megagranja porcícola que esconde un sistema legaloide llamado aparcero. Todos sabemos en Yucatán quién está detrás de estos prestanombres de sistemas de aparceros. Los indígenas mayas fueron golpeados por las fuerzas estatales. Mauricio Vila es gobernador de Yucatán y hoy senador con licencia porque dice que anda estudiando en Harvard. Los mayas fueron reprimidos, golpeados, amenazados, violando la autodeterminación de los pueblos indígenas, para que lo sepan lo que pasaba en Yucatán. Les quemaron sus tierras, lucraron con su pobreza. Eso hizo el PAN de Yucatán, los niños bonitos del PAN de Yucatán. ¿Saben a quién le concedió el amparo el juez Adrián Novelo? ¿Saben, diputadas y diputados? Al pueblo indígena, que también estableció un amparo para defender la autodeterminación de los pueblos indígenas, o Adrián Novelo le concedió el amparo a su amigo el gobernador Mauricio Vila. ¿Quién? Díganme ustedes, que son bien inteligentes, sobre todo los diputados de la Cuarta Transformación. ¿Y saben a quién se le concedió el amparo? A un grupo de empresarios que maneja el sistema de aparceros en Yucatán, de una empresa muy grande, y ahí fueron los compañeros amenazados. En ese entonces yo fui a su campamento donde habían sido quemadas sus tierras por las fuerzas estatales del PAN de Mauricio Vila, las que lo reprimieron, y ahí hablé con ellos y llevé una carta a Palacio Nacional. Fui a hablar con el exvocero Jesús Ramírez Cuevas, me recibió y nos dio la oportunidad de exponer el caso en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo 2 amparos, uno presentado por la comunidad maya para proteger su salud, su territorio, sus derechos humanos, y segundo, presentado por la empresa, por los poderosos a quienes ustedes siempre han servido. Pero no está mal, porque en este Parlamento, recuerden que la política es cíclica, histórica, y la política hay 2 representaciones, que ahora las definiciones ideológicas, políticas, que la socialdemocracia, no, es la izquierda y la derecha que representan. Nosotros representamos a la izquierda y lo que hoy estamos haciendo es que vamos a reformar una ley de amparo que va a estar en beneficio de las mayorías del pueblo de México. Esta reforma establece con precisión y contundencia los alcances del interés legítimo, garantizando que el juicio de amparo sea un instrumento accesible para el pueblo sin alterar su esencia como mecanismo de protección de los derechos humanos. Se reconoce que la lesión jurídica puede manifestarse de manera individual o colectiva, conforme al artículo 107 constitucional, dejando claro que la justicia no es un privilegio de unos cuantos, sino un derecho colectivo que debe prevalecer por cualquier poder fáctico o económico. Quiero dirigirme también al diputado Moreira, que hace unas horas planteó muy mal a Crescencio Rejón. Se llama Manuel Crescencio García Rejón. Si lo van a citar, que lo digan con respeto y todo su nombre. Que en 1841 se creó en la Constitución de Yucatán la ley de amparo. ¿Qué quiere la oposición? Que el Estado sea débil para seguir sirviendo a los millonarios. ¿Eso es lo que quiere la oposición? ¿O que la delincuencia organizada pueda mover su dinero? ¿O que la delincuencia organizada pueda mover su dinero sin restricciones
y expandir Concluya, sus diputado. actividades criminales. ¿Qué es lo que quiere la oposición? ¿Eso? Claro, porque vivieron en un régimen y deben de entenderlo. Esto ya cambió, compañeros. Son dos posturas. No es lo que ustedes están planteando ahora. La mayoría, el pueblo se la dio a un grupo político y ese es el que hoy gobierna. Discúlpenme, compañeros, discúlpenme. Al diablo, como lo dijo el que tuvimos becado en el Senado 6 años, Germán Martínez, al diablo con su ley de amparo y bienvenida a la nueva ley de amparo. ¡Viva la Cuarta Transformación! El diputado Elías Lisha, adelante, coordinador. Primero, Presidenta, si lo considera, lo que procede es poner a votación la reserva, porque he de pedir la palabra para alusiones personales. Gracias, coordinador. Acaba de informar el diputado proponente que retira su reserva. No lo hizo en audio, pero lo ha solicitado aquí. Adelante, coordinador. Quizá no había leído todo lo que le escribieron. Por alusiones, señora Presidenta. Adelante. Presidenta, iniciaré mi participación, que he de decir que contestaré uno a uno los señalamientos que fueron vertidos. Me disculpo con la Asamblea si el preopinante termina ridiculizado por sus propias palabras. Empiezo. No es el caso de Izamal y Citilpech un asunto ni del exgobernador, ni mucho menos un asunto que vaya a mejorar con una reforma como la que está aquí. Se dice en el argot jurídico que a confesión de parte relevo de prueba. Es que precisamente el caso de amparar a comunidades indígenas no va a ser posible ni ganar ni perder. No va a ser posible amparar porque están limitando el interés de las comunidades. Es que no soy yo el que se envuelve en la bandera indigenista, es que es el diputado el que malamente ocupó, sin serlo, una afirmativa indígena para ser diputado, y eso se nota cuando no defiende realmente a las comunidades indígenas. Por eso no expone casos de comunidades mayas como los que expuse en Jopelchen, en donde una comunidad maya apicultora fue capaz de ganarle al poderoso Monsanto, ese que ha sido transeccional y que hoy mantiene con su gobierno, con sus gobiernos, con el que dijo al diablo las instituciones, la influencia por sobre el territorio maya, y que debe de estar feliz, regodeándose en ese momento de ver cómo supuestos diputados indígenas entregan a las comunidades indígenas mayas sin siquiera pensar en las consecuencias. 2 batallas inmensas ganó la comunidad de Jopelchen, 2015 y 2024. Ya cité ambos ejemplos. Es evidente que quieren mandar al diablo la ley de amparo, porque es evidente que únicamente toman como doctrina lo que sus neoasesores entienden del derecho. Pero es que el derecho lleva construyéndose y labrándose en este país durante décadas, durante cientos de años. Por eso puse el ejemplo de 1841, en donde el liberal Crescencio Rejón instauró en Yucatán por primera vez el amparo ante el agravio de los conservadores. Es que ese es precisamente el debate que tenemos que reivindicar. Manuel Crescencio Rejón o Manuel Crescencio García Rejón, es evidente ante la historia que se trata de la misma persona. Valiera la pena ver cómo se llama el aeropuerto de la ciudad de Mérida, el aeropuerto internacional, que lleva como nombre licenciado Manuel Crescencio Rejón, es decir, sin el García, porque creo que además en estos tiempos es igual de válido el apellido materno que el apellido paterno, claro, a menos que el machismo que se le haya impuesto en los límites mentales no permita reconocer esto. Pero además pasa que los legisladores que han tenido fama en este país son recordados por el nombre más sencillo. Hay quienes evidentemente saben que como no serán recordados,
buscan esculcar en el recuerdo de los demás. Por último, le agradezco, diputado, no sé si tomarlo como halago o como declaración, el llamarme bonito. Lamento que verse al espejo no le resulte agradable. Gracias, diputado. El diputado ha solicitado la palabra. Usted sabe, porque es un gran legislador, que no hay alusión sobre alusión. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Hernando Castañeda Córdoba, del Partido Acción Nacional. Adelante.